¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Mariano Feldman, soy jefe de trabajos prácticos de psicología de la cátedra de Alina Stasiesco. Quiero darles la bienvenida a la unidad 3. En esta unidad 3 vamos a trabajar sobre la teoría conductista. Tienen dos textos para leer. Vamos a tratar de armar un poco las coordenadas, unas coordenadas posibles de lectura que irán trabajando con sus ayudantes también y en interlocución también con las actividades y con los recursos que están en la plataforma del CBC. En la plataforma del CBC cuentan con los textos, cuentan con guías de preguntas, cuentan con síntesis y cuentan con algunas actividades para ir trabajando y entrando en diálogo con los textos. Lo que vamos a trabajar es, como dije antes, la teoría conductista en esta unidad 3. Dos textos, uno de John Watson, que va a ser esencialmente un manifiesto, va a contar en público de qué se trata esta psicología conductista, y otro texto de una colega, Gladys Curone, que va a retomar los planteos de Watson y los va a ubicar, va a ubicar el surgimiento de esta teoría en el contexto histórico, económico, político, social, y va a contar cómo siguió creciendo esta teoría y hacia dónde. Va a trabajar sobre todo los aportes de Skinner. Entonces vamos a ubicar en principio que la psicología conductista, de la mano de John Watson, nace en Estados Unidos a principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, en un contexto especial para el mundo y para Estados Unidos. En Estados Unidos había una gran ola inmigratoria proveniente esencialmente de Europa y de los países del Lejano Oriente. En ese contexto económico, político, social, lo que se iba a necesitar es mucha mano de obra, tanto para las fábricas como para la guerra. En el contexto científico, la ciencia, el modelo de ciencia de la época era el modelo de las ciencias naturales. Watson plantea que la ciencia conductista, que la teoría conductista es una ciencia natural. ¿De qué va a tratar esta ciencia natural? Bueno, del estudio de la conducta. Watson plantea que en el marco del positivismo, ustedes tienen en el texto, tanto en el texto de Curone, tienen ciertas coordenadas, lo que tiene que ver con el positivismo. En ese marco, Watson va a plantear lo único que se puede estudiar es aquello observable, aquello medible, aquello tangible. Lo único observable en la vida humana es la conducta. O sea, ¿qué va a producirse? Una radicalización, va a subir la apuesta a lo que Wundt había planteado un par de décadas atrás en Europa en relación a la psicología experimental, o sea, ese intento de la psicología de independizarse, de despegarse de la filosofía y transformarse en ciencia adoptando el modelo de ciencia de la época. Si Wundt va a estudiar la conciencia como aquellos fenómenos fronterizos entre lo psíquico y lo físico, Watson va a redoblar la apuesta y va a plantear, casi a modo de una pregunta irónica, si alguien ha visto alguna vez una conciencia en algún tubo de ensayo. Por lo pronto, elimina la conciencia de todo grupo de estudio, de todo objeto de estudio, elimina todo vestigio mentalista, metafísico, filosófico, queda la conducta, ¿no? ¿Qué es la conducta? Lo que el hombre hace o dice, ¿no? Lo que el hombre hace voluntariamente o involuntariamente. Hacer es tanto caminar como la circulación de la sangre, ¿no? Y en el dice también habla del pensar. Watson entiende al pensar como una conducta. O sea, ¿cómo es que el pensamiento puede ser una conducta? Puede ser una conducta porque es tangible para la propia persona. Lo piensa como si fuese un decir
en una voz tan baja que el otro no lo puede escuchar, pero que la persona sí puede ser testigo de su pensamiento. No importa el origen de ese pensamiento o el significado, es la presencia material de ese pensamiento. Tenemos entonces a la conducta como objeto, pero también Watson plantea objetivos. Si la conducta es el objeto de estudio, Watson plantea objetivos. Los objetivos del conductismo son observar, controlar, predecir la conducta, como dice él, la conducta del hombre desde que se levanta hasta que se duerme. Se llama en la escuela conductista el condicionamiento clásico. De este condicionamiento clásico hay antecedentes de la escuela que tienen que ver con los experimentos de Iván Pavlov, un fisiólogo ruso de finales del siglo XIX, que hizo algunos experimentos con la salivación de los perros y que conceptualizó el reflejo condicionado. Para entender qué es el reflejo condicionado, primero veamos cuál es el reflejo incondicionado. El reflejo incondicionado en los perros, por ejemplo, es la salivación. Aparece comida frente al estímulo de la comida, un reflejo incondicionado de los perros es la salivación. ¿Cuál será el reflejo condicionado? Pavlov empezó a sonar campanas asociándolas a la comida, entonces cada vez que presentaba comidas, o sea, por lo tanto, los perros salivaban, cada vez que presentaba comida sonaba una campana. En un momento, después de muchas repeticiones, Pavlov solamente hizo sonar la campana y en ausencia de comida se producía la salivación. Esa salivación en presencia de la campana y no en presencia de la comida, o sea, en presencia de un estímulo artificial, lo llamó el reflejo condicionado. Por lo tanto, empezamos a hablar de los fundamentos de la psicología conductista de neto corte ambientalista. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida del humano y la conducta del humano va a estar dada por una serie de un montón de estímulos a los que fue expuesto durante toda la vida y las respuestas y las conductas que fue encontrando el humano en tanto organismo para adaptarse a ese desorden. Esta psicología de neto corte ambientalista, sin embargo, ubica tres emociones básicas: el miedo, la ira y el amor, no como las entendemos nosotros como sentimientos y todas las interpretaciones que le podamos dar, sino como una serie de respuestas fisiológicas en el cuerpo a las que le ponemos el nombre de amor, miedo, ira. Si a Watson le interesaba entender cuáles eran los estímulos que precedían a determinada conducta, o dados algunos estímulos, entender cuál es la conducta que se iba a provocar, a mitad del siglo XX, Burrus Skinner, lo que le interesa son los aprendizajes, ¿no? Los aprendizajes en este marco conductista, dentro de esta escuela, van a tener que ver con encontrar la manera de provocar, ¿no?, determinadas conductas. Skinner va a hablar entonces de condicionamiento operante. ¿Qué es el condicionamiento operante? Bueno, vamos a leer a Curone. Dice: el condicionamiento operante es un proceso a través del cual el organismo, fíjense que habla de organismo, no importa si es un humano, un perro, una planta, el organismo realiza distintas operaciones que le permiten manejar de manera más eficiente el ambiente. Entonces, Skinner trabajó con unas cajas con animales en condiciones de laboratorio, o sea, en condiciones controladas, donde se podía controlar lo mejor posible la cantidad de estímulos y así poder observarlo, donde lo que veía es como determinados animales, frente a reforzadores positivos que podía ser una recompensa, sostenían y acrecentaban y construían ese aprendizaje, esa conducta, y frente a reforzadores negativos que podría ser o la ausencia de comida o algún estímulo desagradable, tendían a no repetir esa conducta, a desaprenderla, ¿no?, a borrarla un poco de su repertorio de comportamientos.
Entonces, para ir cerrando este pequeño video que esperemos sirva de orientación para la lectura y de ciertas coordenadas sobre las cuales ampliar un poco con los textos, con los docentes, con las guías, con la síntesis, tenemos una escuela que surge a principios del siglo XX, cuyo objeto de estudio es la conducta observable, cuyo método de estudio es la observación experimental y cuyo objetivo es controlar, predecir, manejar la conducta del humano. Los objetivos no son periféricos, no son menores. Sobre estos objetivos va a avanzar toda la investigación y la experimentación de esta escuela en función, bueno, de provocar conductas, eliminando todo elemento que tenga que ver con los factores anímicos del estudio de la conducta.